Muy buenas tardes o buenos días, estimados colegas. Hoy vamos a hablar sobre la resolución normativa de directorio que emitió el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales sobre el vencimiento para presentación y pago de obligaciones tributarias. La resolución normativa de directorio que fue emitido el 27 de marzo del 2020 nos menciona en su artículo 1 prorrogar la declaración y el pago de obligaciones tributarias mensuales de los periodos fiscales de febrero y marzo del 2020 hasta los vencimientos establecidos para el periodo fiscal abril 2020 en función a su último dígito de NIT. ¿Qué es lo que resuelve el SIN? Prorroga las declaraciones y pagos de obligaciones mensuales. ¿De qué periodos fiscales? De febrero y marzo. ¿Hasta cuándo? Hasta los vencimientos establecidos para el periodo fiscal abril 2020, en función al último dígito de NIT. ¿Cuáles son esos impuestos mensuales? El IVA, el IT, retenciones, el ICE, el ISAE, el IHD, el IDH, el ITF, el impuesto a los juegos y el IPJ. En su artículo 2 nos describe de que prorrogar hasta el 30 de abril del 2020 el vencimiento para el pago de cuotas de planes de facilidades de pago, fenecido el 28 de febrero del 2020 y el que fenecerá al 31 de marzo en curso. ¿Qué es lo que resuelve el Servicio de Impuestos Nacionales? Prorrogar hasta el 30 de abril del 2020, ¿no? El vencimiento de las facilidades de cuotas y planes de pago. Todo lo que feneció hasta febrero del 2020 y el que fenecerá hasta el 31 de marzo en curso. El artículo 3, prorrogar hasta el 30 de abril del 2020 el plazo para la presentación de solicitudes de devolución impositiva, CDIN, con vencimiento en marzo del 2020. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el Servicio de Impuestos Nacionales? Para el caso de los CDIN, prorroga hasta el 30 de abril del 2020 y el plazo para la presentación de las solicitudes de devolución impositiva con vencimiento en marzo del 2020. Entonces, se prorroga hasta el 30 de abril todos los que ya están venciendo los CDIN a marzo del 2020. Artículo 4. Prorrogar hasta el 30 de abril del 2020 el plazo para la presentación de solicitudes de certificados de nota de crédito fiscal, CENOCREP, por concepto de la ley 1886 con vencimiento en marzo del 2020. ¿Qué resuelve el Servicio de Impuestos Nacionales? Prorroga hasta el 30 de abril del 2020 el plazo de la presentación de solicitudes y certificados de notas de crédito fiscal, CENOCREP, por concepto de la ley 1886. Todos aquellos con vencimientos en marzo del 2020. El artículo 5, prorrogar hasta el 11 de mayo del 2020 el plazo para el cumplimiento de las obligaciones formales, como envío de los libros de compra, ventas IVA, agentes de información y otras establecidas en normativa específica, con vencimiento en los meses de marzo y abril del 2020. Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales resuelve prorrogar hasta el 11 de mayo, ¿no? Que el plazo para el cumplimiento de las obligaciones formales, como son los libros de compra-venta, agentes de información y todas las obligaciones que mediante la página virtual lo realiza el contribuyente, y que aquellas que están con vencimiento en los meses de marzo y abril del 2020. Se debe considerar el vencimiento en mayo de acuerdo al número de NIT. No se olviden que cada terminación de NIT tiene un vencimiento. Es importante tomar en cuenta este punto. El artículo 6. Prorrogar hasta el 11 de mayo del 2020 las obligaciones del régimen tributario simplificado del bimestre enero y febrero del 2020. Entonces, se está prorrogando, está resolviendo que se va a prorrogar estas obligaciones del régimen tributario simplificado hasta el 11 de mayo, ¿no? ¿De qué bimestres? Del bimestre de enero y febrero del 2020. El artículo 7 nos indica prorrogar
hasta el 29 de mayo del 2020 el plazo para la presentación de declaraciones juradas, pagos de impuesto y cumplimiento de deberes formales del sistema tributario integrado, correspondiente al periodo fiscal de marzo del 2020, trimestre comprendido entre los meses de enero, febrero, marzo del 2020. ¿Qué es lo que resuelve la Administración Tributaria? Prorrogar hasta el 29 de mayo del 2020, que el plazo de la presentación de las declaraciones juradas de impuesto y cumplimientos de deberes formales del sistema tributario integrado, ¿no? ¿De qué periodos? De los periodos fiscales de marzo del 2020, trimestre comprendido entre enero, febrero y marzo del 2020. Artículo 8. Prorrogar hasta el 29 de mayo del 2020 el plazo para la presentación de declaraciones juradas, pago de impuesto y cumplimientos de deberes formales del régimen complementario al impuesto al valor agregado, contribuyentes directos, RC/IVA, contribuyentes directos correspondientes al periodo fiscal marzo del 2020, trimestre comprendido entre los meses de enero, febrero y marzo del 2020. Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales resuelve prorrogar hasta el 29 de mayo del 2020 que el plazo para la presentación del pago de impuestos del RC/IVA para los contribuyentes directos. ¿De qué periodos? Los periodos que corresponden a marzo del 2020, el trimestre comprendido entre enero, febrero y marzo del 2020. Artículo 9. Prorrogar hasta el día viernes 29 del 2020 el plazo para la presentación de declaraciones juradas, formularios 500 y 510 del impuesto sobre las utilidades de empresa correspondientes a empresas con cierre de gestión al 31 de diciembre del 2019. Asimismo, la presentación física y digital de los estados financieros, memoria anual, información tributaria complementaria, información de precios de transferencia y envío del formulario electrónico, formulario 110 versión 3, contribuyentes que ejercen profesiones liberales o oficio según corresponda y requieran ser presentados a la Administración Tributaria. ¿Qué significa esto? Que se está prorrogando hasta el 29 de mayo, que la presentación de las declaraciones juradas del IUE, de los formularios que corresponden asimismo del formulario 605 que se debe enviar mediante la página virtual. ¿Y qué más describe? Con cierre al 31 de diciembre, tanto la información física y la memoria anual, ¿no es cierto? La información tributaria complementaria, información de precios de transferencia y envío del formulario electrónico para contribuyentes que ejercen profesiones liberales y oficio. Yo considero que con estos artículos y este RND ya deben estar más tranquilos los contribuyentes y también deben estar tranquilos y contentos los contadores que son los que cumplen estos servicios. Sin embargo, en caso de que haya alguna ausencia, como algunos colegas preguntaban, no están las sin fines de lucro, aquí está implícitamente memoria anual. Quienes cumplen con la memoria anual son las organizaciones sin fines de lucro.